La Navidad tiene su trasfondo histórico, de igual manera como la tienen todas las demás fiestas paganas. Por ejemplo, Halloween. Sabemos que Halloween tiene su trasfondo histórico, pagano y diabólico que no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con Jesucristo. De igual manera como esta fiesta, Navidad, que no tiene nada absolutamente que ver con la palabra de Dios ni Jesucristo. Pero, ¿por qué a una la rechazamos totalmente? Nosotros como cristianos rechazamos Halloween totalmente y por la otra la aceptamos con los brazos abiertos. Porque la verdad no es para todo el mundo, sino solamente para los que la aman. Porque la verdad está disponible solamente para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que se le ha enseñado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto vamos a estudiar el día de hoy, el trasfondo que tiene la fiesta pagana de la Navidad. Así que quédense conmigo. Este estudio que llevaremos a cabo el día de hoy, vamos a conocer lo que he investigado sobre la Navidad. La historia de Nimrod, el trasfondo que trae esto de la adoración al sol, la Navidad, Nimrod y todo lo que conlleva. Por ejemplo, la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Aquí podemos ver una ilustración de este hombre malvado que fue el que edificó lo que es conocido como Babel, Babilonia, Nimrod. Aquí está Semiramis y Tamuz, su hijo, que ustedes pueden ver que tiene una apariencia como si fuera el niño Jesús que adoran los católicos. Pero al final vamos a llegar a esa conclusión de cómo se fue transformando todo esto que tiene que ver con Nimrod, con una adoración al sol y también a cómo fue cambiado y tomando representación de lo que es el niño Jesús y su nacimiento. En la historia, Nimrod fue el que edificó Babel, Babilonia, en la tierra de Sinar y otras ciudades tales como Nínive en la tierra de Asiria. Y eso está en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 10, versículo 8, dice que Cus, ¿quién es Cus? Cus era hijo de Cam y Cam era hijo de Noé. Entonces Cus engendró a Nimrod, que significa rebelde o rebelión, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Por qué primer poderoso? Porque este es el primer anticristo que tuvo la tierra. ¿Por qué? Porque este tuvo un orden mundial que gobernó toda la tierra, de igual manera como el futuro anticristo que ha de manifestarse también tendrá un control total sobre la faz de la tierra, y que este hombre, el futuro anticristo, tendrá un nuevo orden mundial. ¿Y por qué nuevo? Porque tuvo que haber uno previo. ¿Y cuál era el previo? El de Nimrod, que tuvo un orden mundial. En el libro de Yacer, que fue uno de los libros que fueron encontrados en las ruinas de Qumran, habla muchos detalles de este hombre llamado Nimrod, que tuvo ese orden mundial, que gobernó toda la tierra, y en ese tiempo había una sola lengua que se hablaba. Entonces seguimos. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante. Esa palabra delante significa como en oposición de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante, o sea, en oposición de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, que significa confusión. La palabra Babel es hebrea, Babilonia, que significa confusión. Erec, Akkad, Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no da mucho detalle de este personaje, pero sabemos que era malvado. Dicho hombre, Nimrod, de acuerdo a la historia, cuando murió se convirtió en inmortal y su espíritu voló hacia el sol y tomó posesión de él. De ahí donde viene ya arrastrándose la idea de este dios sol, porque según la historia cuenta que este hombre, obviamente esto es simplemente un cuento de vieja, porque sabemos que nadie puede hacer esto, pero eso fue lo que ellos creyeron en la antigüedad. Después que Nimrod murió y se convirtió en el dios sol, Semiramis, que también es conocida como Astarte, Astaroth o Ishtar, que lo conoceremos más adelante porque Ishtar, esta mujer era su madre esposa, porque muchos dicen la historia también que era su mamá que se casó con su propio hijo, por lo cual también era esposa.
fue quien lo sepultó, pero la historia no termina ahí. Al paso del tiempo creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. De ahí donde viene también el supuesto árbol de Navidad que también tiene su trasfondo y ya lo podemos ver cómo es. Esta tradición se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos en Babel, en la tierra de Sinal. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Según dicha enseñanza, lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el renacimiento de este hombre que fue malvado y pecador en Tamuz, porque de eso vamos a hablar más adelante. En el solsticio de invierno, el árbol sagrado era cortado en memoria de la muerte y reencarnación de Nimrod, recordándolo como un rey se adornaría. Así que el árbol representaría a Nimrod y recordarlo es un símbolo de adoración al dios pagano. Esto dice la historia que varía dependiendo de la fuente, pero básicamente tiene el mismo contexto. En Deuteronomio capítulo 12, verso 21, esto es lo que Dios le dice a los israelitas cuando van a poseer la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, porque eso fue la costumbre de los paganos, de hacer sacrificios debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis a Jehová vuestro Dios. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Dios no quiere que se le adore a Él de la manera como los paganos adoran a sus dioses. Dios tiene su manera de cómo debe ser adorado y están en la palabra de Dios. Eso es una realidad bíblica. Dios no necesita que nosotros adoptemos costumbres paganas para adorar a Dios de esa manera, ni que cristianicemos fiestas. No, el que es de Dios se va a apartar de ella y el que no es de Dios seguirá en su inmundicia. Dios no quiere que nosotros adoptemos cosas para adorarle a Él. Jeremías capítulo 10, verso 1 dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Nosotros no debemos aprender del camino de las naciones. Por esta palabra nación viene del hebreo goi, que significa gentiles. No debemos aprender de los gentiles, de las naciones, de lo que ellos practican. No debemos aprender de esas cosas, ni de las señales que del cielo tengáis temor. Aunque las naciones, o sea, los goi, los gentiles, la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Bien está claro aquí, las costumbres de los pueblos son vanidad, no tienen nada que ver con el Señor, porque el leño del bosque cortaron. Usted sabe que es un leño, un árbol, obra de manos de artificio con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien tienen, ni para hacer bien tienen poder. Esto básicamente, esta adoración que ellos hacían con el árbol, donde lo talaban y lo afirmaban y lo adornaban con plata y con oro, eso también fueron arrastrados. El pueblo de Israel fue arrastrado según las costumbres de los paganos que rodeaban esa tierra. Ellos terminaron rindiéndose y haciendo lo mismo que ellos hacían. De igual manera, esto era un ídolo para ellos. Un ídolo, ese árbol. Ahora bien, Semiramis, que era la esposa de Nimrod, quiso retener el poder en Babilonia y después de la muerte de Nimrod engendró un hijo. Escuchen bien por dónde va esto. Engendró un hijo del espíritu de Nimrod, viniendo hacia ella desde el sol.
Ella proclamó que el espíritu de su esposo entró en su vientre a través de un rayo del sol y engendró el legendario hijo Dios Tamuz. Semiramis afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio del invierno, el 25 de diciembre, en el calendario babilónico. Semiramis y Tamuz serían adorados como dioses y con ellos se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y el hijo. Con el tiempo, Semiramis sería adorada como Ishtar. ¿Por qué Ishtar? Porque eso viene del inglés Easter. Ya ustedes pueden saber que aquí en Estados Unidos, en los tiempos de lo que se conoce como Semana Santa, ya no le dicen Pascua o Pesaj en hebreo, que significa la fiesta de hebrea de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí se le llama Easter ya. Hasta en eso se le cambió porque Easter, que Ishtar es la diosa de la fertilidad en primavera y proclamada como la reina del cielo. Desde este momento el culto al sol se transformaría en el más antiguo del mundo. Tamuz ha sido localizado como el origen de otros dioses paganos como Adonis, Osiris, Hércules, Krishna y la antigua encarnación Dios Sol en Quetzalcóatl de México. Su nombre maya fue Kukulcán, una deidad de la mitología maya que tiene semejanza con la serpiente emplumada. Mira por dónde vaya transformada. Desde diferentes civilizaciones ha sido arrastrada esta adoración al dios Sol con diferentes tipos de representaciones. Por ejemplo, en el de México, que se llamaba Quetzalcóatl de México, en los mayas fue Kukulcán, una mitología maya, y tiene su semejanza como una serpiente emplumada. Y ya sabemos que la palabra serpiente, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Señor los reprenda, divinidad cuyo culto es uno de los más relevantes en Mesoamérica. En cuanto a sus diferencias con respecto a Quetzalcóatl de México, parece que muchas de ellas se debían a las diferencias climáticas entre ambas regiones. Para los aztecas, Quetzalcóatl no solo era el señor del sol, sino el propio dios sol del país. Y aquí podemos ver que ustedes bien conocen lo que es esta pirámide de Chichén Itzá, allá en México, en Yucatán, México, pero también es el templo Kukulcán de los mayas. Uno es aztecas y otro es maya, pero básicamente, aunque la representación de ese dios sol para ellos cambiaba, pero era la misma deidad para ellos, el sol. Y aquí ustedes pueden ver en esta imagen que les voy a presentar ahora, si ustedes se fijan, esa sombra que viene bajando por las escaleras, que se viene conectando con una de esas cabezas que está aquí abajo al final de las escaleras. Déjame ver si lo puedo acercar. Oh, no lo puedo acercar aquí. Pero, ok, ahí ustedes lo van a ver. Se observa la sombra de una serpiente que parece bajar mientras transcurre el día. Y esto solamente pasa en el equinoccio de primavera y de otoño. Gracias al movimiento del sol, las sombras generan el efecto del movimiento al proyectarse a lo largo de la escalera. Únicamente, vuelvo y repito, en el equinoccio de la primavera y en el otoño. Esto habla de los estudios que los mayas tenían respecto a la astronomía y la arquitectura, por lo que hicieron que su construcción principal de Chichén Itzá, es decir, la pirámide o castillo de Kukulcán, dedicada a la serpiente emplumada, estuviera posicionada de tal manera que el sol generara el fenómeno 2 veces al año, y lo que genera es a través del equinoccio que va pasando, sea en primavera o en otoño, se va moviéndose el sol, se va formando una sombra que va bajando por las escaleras como en tipo de serpiente, y lo que termina es encajándose en la cabeza, formando una serpiente totalmente como ellos la creían, una serpiente emplumada. Y así ellos adoraban en la antigüedad al dios Sol, tanto los mexicanos en la cultura maya como las aztecas.
Bueno, el patrón del culto es casi el mismo, solo los nombres son diferentes por las variadas civilizaciones. Básicamente, según las civilizaciones, según los diferentes tipos de aspectos de las creencias que tenían cada cual, cambiaba la forma, pero la adoración era el misma. Pero como ya hemos estudiado que comenzó el culto más grande de la historia a la madre y el hijo, que ya vimos anteriormente, que es Semiramis y Tamuz, los griegos le llamaron Afrodita y Eros, que básicamente la madre y el hijo otra vez nuevamente. Roma imperial comenzó con Venus y Cupido, y otras civilizaciones de igual manera. Por ejemplo, aquí podemos ver unas cuantas. Babilonia, que ya sabemos que es Semiramis y Tamuz, pero Egipto era Isis y Horus. Pero Roma católica, acuérdense que la cristianizaron, la cambiaron a María y al niño Jesús. Pero de igual manera, Sumeria, Nammu y Enki, Asia, Shigmo, y India, Devanki y Krishna, que básicamente, vuelve y repetimos, la madre y el hijo siendo adorada. De igual manera, por el trasfondo comienza con Nimrod, Semiramis y Tamuz de Babilonia, Asiria, por esos lugares. Los cananeos y también en Fenicia adoraban a Baal, también conocido como Moloch. La Biblia habla de ellos, de la cual los hebreos fueron arrastrados a rendir culto, adoptando las costumbres de los paganos que les rodeaban. Ya ustedes conocen a este personaje que a este Moloch se le adoraba haciéndole pasar niños por el fuego. Ahí en el vientre, que se incendiaba ese toro y se pasaban los niños por el fuego. Los reyes de Israel cayeron en esta desgracia. Por ejemplo, uno que mucha gente conoce como el rey Acab, que hizo pasar sus hijos por el fuego. Ahora bien, yo lo que quiero aquí mostrarles es cómo los hebreos cayeron también en esta aberración de adorar al Sol y a Tamuz, que obviamente las naciones que las rodeaban hacían eso, pero como Dios le mandó desde el principio, como lo hemos leído en Deuteronomio capítulo 12, que no aprendan las costumbres de los gentiles, de las naciones, no, rechacen eso, terminaron cayéndolas. Vamos a leer un poco aquí en el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 1. Dice: en el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, ese es Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guendejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Y mira lo que pasaba. A la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba celos, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Eso es, Dios de los ejércitos le está mostrando a Ezequiel las grandes abominaciones que la casa de Israel estaban practicando. Y él le va a enseñar aún cosas mayores ahora. Y dice en el versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, o sea, Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y dice Ezequiel que cavó en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Yazanías,
hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subí una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, o sea, ellos lo que hacían esto, los 70 ancianos de la casa de Israel, que eran líderes corrompidos, que estaban practicando las costumbres de los gentiles, de los paganos, que Dios había dicho que no se hicieran, ellos la practicaban en secreto. Y mira lo que decían ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ellos creían que Jehová no los estaba viendo de las cosas que ellos hacían en secreto. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Después que Ezequiel mira las abominaciones de los ancianos que están ahí adorando y toda clase de imágenes pintadas en la pared de reptiles y toda abominación, Dios le dice a Ezequiel: vuélvete ahora que yo te voy a enseñar algo peor, una abominación peor. ¿Y qué fue lo que vio? A mujeres. Dice aquí, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí llorando a Tamuz. Para que ustedes vean que ellos fueron arrastrados también. Ellos se abandonaron al Dios verdadero y siguieron conformándose a las fiestas paganas, a la cultura de los gentiles que adoraban a sus dioses. Aquí estaban las mujeres llorando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y vamos a ver cuáles son las abominaciones mayores que estas que hemos mencionado ahora. Y me llevó, verso 16, al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Wow, ahora estamos hablando. Miren cómo estaban estos 25 varones, dándole la espalda al templo y su rostro hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Esto fue lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer. Aparte de que eran idólatras, idolatrando dentro del templo cosas, imágenes y cosas de reptiles que eran inmundos. También las mujeres lloraban, lamentaban a Tamuz, y 25 hombres se postraban y adoraban al sol. Ya ustedes pueden ver cómo fueron arrastrados ellos a adoptar las costumbres de los paganos, que son vanidad, como dice en Jeremías capítulo 10. Entonces, comparando la doctrina de la Biblia con la mitología pagana, estudiosos, ambos cristianos y no cristianos, han acordado que algunas de las más populares tradiciones y ritos mantenidas por la Iglesia católica y protestante tienen su origen en la adoración al sol y no del Viejo y Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, esta es un ejemplo: la Navidad no tiene nada que ver con el Viejo Testamento ni el Nuevo Testamento. Que esto es una tradición, un rito pagano, una costumbre pagana que ya podemos ver su origen, de dónde viene, que tiene un trasfondo de adoración al sol y no al Nuevo Testamento. Y pues, vuelvo y repito, la verdad está simplemente disponible para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que se le ha enseñado. Nunca los que nos precedieron se cuestionaron
Digo yo y entiendo, vamos a justificarlo de esta manera. No lo sabían, no había suficiente información. Los que nos precedieron simplemente siguieron las tradiciones, pero nosotros iremos a hacer lo mismo. De ninguna manera. Se ha levantado un pueblo de hermanos que han reconocido que hemos seguido cosas erróneas, tradiciones y doctrinas de hombre que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y hemos decidido apartarnos de esas cosas y enseñarlas para el que ama la verdad la quiera seguir. No queremos imponer nada, que cada quien tome su decisión. Yo tomé la mía. Hace muchos años atrás, alrededor de 4 o 5 años, yo tomé la mía. Y la mía es apartarme de todo aquello que me esclaviza. La Navidad era una de ellas. Que el consumismo, la comida. Bueno, si yo me pongo a... Si yo soy consciente. Si soy consciente y puedo ver cómo es que se celebra la Navidad. En algunos casos, sí, algunos la celebran para Jesús, como algunos dicen hacerlo, pero ahí lo que se habla es de consumismo, de regalos, de cosas que no es nada para Dios, es para el yo, para nosotros. Porque si es para Jesucristo, entonces ¿por qué entonces no se hace un ayuno el 24 y el 25 y nos vamos de cabeza en oración, en ayuno, en súplica? No es así que se hace. No, es comida, es bebida, es regalos que no tiene nada que ver con Jesucristo para nada, porque no es a Jesús que le están dando el regalo. No es como que se hace una gran comida y se le van a llevar esas a los pobres, porque verdaderamente el que ayuda a los pobres y el que ayuda a las personas necesitadas realmente está ayudando a Cristo, porque Jesucristo dijo que si a uno de estos pequeñitos le ayudan, al Señor mismo lo hacen. Mateo 25. Pero no, es a nosotros mismos que nos servimos. Entonces, muchos hermanos ya han hablado sobre esto y yo me uno a ese sentir, porque no pertenece a la verdad, y por cuanto no pertenece a la verdad, entonces mentira, es rechazable. Hay una advertencia contra la idolatría. Deuteronomio capítulo 12, verso 29 dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas de delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Aquí podemos ver explícitamente que Dios nos manda a no preguntar acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No, no, jamás. Nosotros no tenemos nada que ver con las cosas paganas de este mundo. La Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para adorar al Dios vivo, a Jesucristo de Nazaret. Ahora bien, si todas las fiestas paganas que se celebran hoy estuvieran en la palabra de Dios, inscritas en la Biblia, nadie la quisiera celebrar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Porque hay unas fiestas que son de la Biblia, que son de Dios, que la gente dice: no, eso es para los judíos. Eso es para los judíos. Pero estas fiestas, la Navidad y un montón de fiestas más que se celebran, que no son de la Biblia, ni son de los judíos, ni son de nadie, son del mundo, son de los paganos, son de los abominables. No, esas sí las celebramos, sí. La cristianizamos y la volvemos bíblicas. No bíblicas porque no hay nada bíblico, pero la cristianizamos para decir que estamos haciéndolo para Dios. Pero las que están en la Biblia no, esas no, porque esas son de los judíos. Pero las que están del mundo, es así. Y Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a las corrientes de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación. Renovar, ¿qué significa renovar? Renovar el entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y también perfecta. La Biblia nos manda a renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos seguir buscando la verdad
y siguiéndola todo tiempo y renovando nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios. Sin embargo, nos hemos estancado a vivir un cristianismo tradicional, ritual y pagano que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque la Biblia no lo afirma, ni lo comprueba, ni nada, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero muchos la celebran, y si nosotros nos levantamos y decimos que no y enseñamos esta cosa, nosotros somos los malos. Pero está bien, nosotros somos los malos, pero vamos a decir lo que la Biblia dice, y si la Biblia no lo dice, entonces va para afuera, para donde le pertenece al mundo. Por eso que cada vez el mundo se está metiendo más dentro de las congregaciones y los líderes le están diciendo amén, vengan, porque eso entretiene a las masas, a las cabras. Eso es lo que pasa. Sigamos. Por ejemplo, yo pude encontrar que esto es información que el que la quiere buscar la encontrará. Esto no es nada que está oculto ante los ojos de nadie. Esto es una información pública que la puede encontrar cualquiera que quiera buscar la verdad. Y aquí yo se la estoy poniendo. Aquí yo voy a enseñar. Aquí vemos ya la adoración al sol. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice aquí en esta página que ustedes mucho conocen. Wikipedia solamente vamos a buscar. La fiesta de las Saturnalias. Vamos a ver lo que dice. Eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuos festejos y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. El poeta Cátulo la llamó el mejor de los días, porque es en el día donde se hacía de todo. Ese día se dejaba esos días, mejor dicho, porque la fiesta de las Saturnalias era una fiesta de 7 días consecutivos, terminando con el último día de fiesta, que es el sol invencible, que iremos allí de un pronto. Ahí vemos la gozadera que tienen ellos ahí. Las Saturnalias se celebran por 2 motivos. Se celebraban en honor a Saturno, dios de la agricultura, como homenaje al triunfo de los victoriosos general, fiesta del triunfo. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, que significa Sol Invencible, el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio, solsticio del invierno. Probablemente las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos de campo, celebradas tras la conclusión de la siembra del invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano. Eran 7 días de bulliciosas diversiones. Oye, escuchen esto. Eran 7 días de bulliciosas diversiones, orgías, banquetes e intercambios de regalos. Bueno, y esto se me está presentando mucho a la Navidad. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno. En principio, el dios más importante para los romanos hasta Júpiter. Al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno, dios agrícola, protector de sembrados y garante de cosechas, con el dios prehelénico Crono, que estuvo activo durante la mítica Edad de Oro de la Tierra, cuando los hombres vivían felices sin separaciones sociales. Durante las Saturnalias, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles, en algunos casos cambiados con lo de sus dueños. Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por el Papa Julio I, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente, las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por la fiesta cristiana que hoy en día se conoce universalmente como el día de Navidad. Eso eran las Saturnalias. Ahora bien, pero miren aquí. Sol Invencible, Sol Invictus. Sol Invictus
sol invencible o inconquistado, fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío. El festival del nacimiento del sol inconquistados indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que a partir del final del solsticio del invierno, o sea, desde el 21 de diciembre, los días iban a hacerse más largos. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. Y ustedes pueden ver que en las monedas romanas tenían aquí a esa adoración al sol Invictus. Moneda del emperador Probo, cerca del 280, con el sol invicto montado en una cuadriga y la leyenda Sol Invictus. En el año 274, el emperador Aurelio convirtió en oficial el culto Sol Invicto junto a las otras tradiciones romanas. Los historiadores no están de acuerdo sobre el origen de este suceso, si fue una reinstitución del antiguo culto del Sol Indiges, del que ya se había abandonado su culto y que tuvo relativamente poca importancia. Un nuevo comienzo de la divinidad de Elagabalo, proveniente de la ciudad de Esmesa en Siria, alabada pocos años antes, o algo completamente nuevo prominente del mitraísmo, del Mitra, el dios Mitra. Aquí hay bastante información que cualquiera de ustedes la pueden conseguir solamente haciendo búsqueda en su celular. Pero yo quiero llegarlo aquí a lo que es Constantino. Los emperadores anteriores a Constantino grabaron el Sol Invictus en sus monedas oficiales con la leyenda de Sol Invicti, para de este modo invocar el Sol Invictus como compañero del emperador. Las estatuillas del Sol Invictus cargados por portaestandartes aparecen en 3 lugares en los relieves del arco de Constantino. La moneda oficial de Constantino continuó llevando la leyenda relativa al Sol Invictus hasta el 323. Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que el dies solis, es decir, el domingo, sería el día romano del descanso. Por ejemplo, aquí la Biblia, que diga la Biblia, que todos los magistrados y la gente descansen en el venerable día del sol. Eso fue el emperador Constantino en el siglo IV, año 321 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el emperador romano cambió el día de reposo que está en la Biblia, el séptimo día, el Shabbat, del día séptimo, el sábado, que es lo que conocemos hoy como sábado, lo pasó a este día que se llama Dies Solis, que significa día del sol, que hoy en español se llama domingo, que lo veremos más adelante porque se llama domingo. Pero se llamaba antes Dies Solis en latín, que significa día del sol, que aún en el inglés sigue siendo igual. Sunday. Sunday, el día de reposo que los cristianos practicaban en la iglesia primitiva, fueron movidos del sábado al domingo. ¿Por qué? Por la veneración al dios Sol. Por ejemplo, los cristianos no judaizarán ni estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Eso fue en el concilio de la Odisea, Roma, año 363 después de Cristo. Ahí ya ahí lo está diciendo claramente. Claramente lo está diciendo ahí cómo ellos cambiaron del sábado al domingo para seguir sus tradiciones y su honor al dios Sol. Will Durant, un historiador, dijo: el cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó. Y eso es una verdad totalmente que nosotros estamos de acuerdo en el día de hoy. Como el cristianismo no destruyó el paganismo, sino que lo adoptó, obviamente cristianizándolo. Cristianizando que no tiene nada que ver con el Señor. Aquí yo les voy a mostrar un clip de una película que se llama Ángeles y Demonios de Tom Hanks. Mucha gente me imagino que la ha visto. Cómo hasta en la película nos mencionan y nos dejan saber en nuestra propia cara que la Navidad es una fiesta pagana. Miremos. Ah, mira, cielo, el óculus. Podría ser el agujero del demonio. ¿Por qué están las tumbas en ese ángulo? Se orientan al este para alabar al sol.
Pero es una iglesia cristiana. Las nuevas religiones a veces adoptan las costumbres existentes para que la conversión sea más fácil. Adelante. Como el 25 de diciembre, es la celebración pagana del Sol Invencible y es una fecha conveniente para el nacimiento de Cristo. Revisemos los nichos. Wow, ahí podemos ver cómo la misma película nos los enseña. Todo. Básicamente en unos cuantos segundos, él dijo la verdad, lo que realmente es. O sea, no es que están mintiendo, se la estén inventando. Eso es. La religión del Sol, Invictus, continuó siendo parte de la religión estatal hasta que el establecimiento del cristianismo niceno como religión estatal por Teodosio I. Ese era Teodosio I. El 27 de febrero de 380 llevó aparejada la abolición oficial del paganismo por decreto del emperador. Aquí dice claramente, Teodosio fue que hizo esto. La fiesta del Sol Invictus se acabó mediante el célebre edicto de Tesalónica de Teodosio I el 27 de febrero del 380, en el cual el emperador estableció que la única religión del estado era el cristianismo niceno, prohibiendo de facto todas las otras. El 3 de noviembre del 383, el día de descanso, el Dies Solis, que estuvimos hablando ahora mismo, el día del sol, será renombrado como Dies Dominicus, que significa día domingo, porque esa es la palabra dominicus en latín, que significa domingo. Él lo renombró el día del sol en el 383. Por eso que hoy en español y en otros idiomas se le llama Dominicus o domingo, porque él lo renombró, porque dominico significa que le pertenece. Que eso lo renombró del Dies Solis, que es el día del sol, que en inglés es Sunday. Navidad. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, natividad, que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento del sol Invictus, que se celebraba cada 25 de diciembre. Esto debido a que en ninguna parte de la Biblia se mencionaba la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Entonces es verdad que no se menciona la fecha exacta, pero sí la palabra apunta a que Jesucristo nació, obviamente haciendo un estudio a través del libro de Lucas y el nacimiento de Juan el Bautista, que ya lo dimos ese estudio en este canal de una manada pequeña, que a la Biblia apunta que fue entre septiembre y octubre, que en el mes séptimo del calendario hebreo, Tishrei, que Jesús nació para la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. La Biblia sí enseña eso, aunque en ese tiempo quizás no había el conocimiento, digo yo, el conocimiento para poder llegar a esas conclusiones. Yo imagino que en aquel tiempo debió haber más conocimiento que ahora, porque estaban más cerca de lo que pasó en la iglesia primitiva y de los tiempos de Jesús. Ahora, casi 2000 años más nosotros nos damos cuenta a través del estudio de la palabra, pero ellos no. Hay un liqueo aquí. Yo creo que los cristianos de Roma se dejaron paganizar, y como Roma era la que conquistó y conquistó por muchos años todo el mundo, obviamente ellos imponían, y lo que ellos decían había que hacerlo, o si no era muerte para todo el mundo. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de su muerte, la muerte de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido por el imperio desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos a tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Desde esa época, las celebraciones del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas. Aquí hay mucha información, ustedes la pueden buscar. La fiesta de Navidad empezó a celebrarse como una fiesta cristiana a partir de la época de Constantino, y en el año 336 apareció por primera vez tal fiesta en el calendario romano. Gradualmente fue entrando en las tradiciones oficiales de la iglesia cristiana, hasta que en el siglo V queda ordenada oficialmente
eclipsando del todo a la fiesta del sol Invictus. Ya ustedes saben sobre la fiesta de Saturnalia y ya ustedes pueden ver ahí que fue gradualmente entrando dentro de las tradiciones oficiales cristianas. Yo les quería enseñar aquí lo que dice, por ejemplo, en esta parte aquí, este señor que se llama Dionisio Bar Salibi, fue un escritor y obispo sirio ortodoxo que se desempeñó como metropolitano de Amid en la Alta Mesopotamia en el año 1166 al 1171. Fue uno de los escritores más prominentes y prolíficos de la Iglesia Ortodoxa siria durante el siglo XII. Él escribió: era costumbre de los paganos celebrar el 25 de diciembre el cumpleaños del sol. O sea, era una costumbre de los paganos, en el que encendieron luces como muestra de festividad. En estas solemnidades y jergas, los cristianos también participaron. En consecuencia, cuando los doctores de la iglesia percibieron que los cristianos se inclinaban por este festival, tomaron consejo y resolvieron que la verdadera natividad debía ser solemnizada ese día. Ya ustedes pueden ver ahí cómo ellos terminaron paganizándose y adoptaron esa fiesta que no tiene nada que ver con la Biblia. Ya lo hemos hablado y hemos traído ese trasfondo de los tiempos muy antiguos de Nimrod, que Nimrod fue de los tiempos después del diluvio, cuando Dios mandó a Noé hacer el arca y destruyó a toda carne sobre la faz de la tierra. Y podemos ver cómo diferentes civilizaciones han arrastrado con diferentes nombres y diferentes deidades este mismo paganismo del dios sol, hasta que finalmente se cristianiza. Ya sabemos que Constantino no solamente la cristianizó, la iglesia lo permitió, la adoptó, se sometieron a esa festividad pagana y por último mueven el día de reposo al Solis Deis, al domingo, al día del sol, para ellos seguir todavía cristianizadamente adorando al dios sol. Esto es historia pública, esto lo puede encontrar cualquier persona, esto no es algo que solamente un grupo de personas la puede obtener, no. Esto está claro delante de nuestros ojos y nosotros podemos ver por la palabra de Dios que nunca vimos, ni nosotros ni los que nos precedieron, que decía que Jesucristo nació el 25 de diciembre y que hablaba de alguna Navidad. Todo lo que nosotros vemos como el establo, María, el niño Jesús y todo eso, eso es idolatría básicamente. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Jesús no nació en un establo. Jesús no nació el 25 de diciembre. La Navidad no tiene nada que ver con Jesús. Jesús no era gentil. Jesús no era romano. Jesús era judío, descendiente de David, conforme a las Escrituras. Nació en Belén, se crió en Nazaret. Fue nacido en el mes séptimo del calendario hebreo, que es entre septiembre y octubre, según el calendario gregoriano, que también hasta el calendario es falso y pagano. Nació en un azúcar y se puso en un pesebre, que en el estudio pasado que di del verdadero nacimiento de Jesús, hablo todo sobre eso. Y la Biblia enseña todo ese proceso, y también uso el lenguaje original para poder mostrar lo que la Biblia en su texto original fue dicha, que no tiene nada que ver con lo que nosotros presenciamos en el día de hoy conforme a lo que es Navidad. Espero que este estudio sea explícito de saber que la Navidad no tiene nada que ver con Jesucristo. Esto no es para crear divisiones, sino para enseñar, y que cada quien tome su decisión, como muchos de nosotros la hemos tomado ya, de que no celebramos las cosas del mundo porque no nos añade. La palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El mundo es las cosas del mundo. La palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos del mundo,
no provienen del Padre, sino del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4 dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cada vez que yo leo estos pasajes me acuerdo de las 10 vírgenes, que hay 5 prudentes y 5 insensatas, y vemos que solamente las 5 prudentes llegan a entrar, porque las 5 insensatas se durmieron y no tenían aceites en su lámpara y se quedaron afuera. Eso me da a entender a mí que la mitad de lo que dicen voy para el cielo, soy de Jesús, realmente no va a entrar. Porque la sencilla razón, porque aman el mundo y no tienen el amor del Padre en ellos. No simplemente porque celebran la Navidad, no simplemente por eso, sino porque hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. La Biblia nos enseña que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. También Jesucristo nos dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Y la Biblia es muy clara con eso. Hubo uno que le hizo la pregunta al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor respondiendo le dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en otro estudio en otro próximo día.